Bien, alumnos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a hablar del tema de desigualdades e intervalos. Muy bien, aquí tenemos una tabla en la que se muestra la representación en forma de notación, su definición y su representación gráfica de los intervalos. Muy bien, comenzamos. El primer intervalo se llama intervalo abierto. Los intervalos abiertos los vamos a representar en su notación de intervalo por dos literales, A y B, que están representando los límites del intervalo, y en cada uno de los límites vamos a poner un paréntesis, una paréntesis de apertura y una paréntesis para cerrar esa notación. Muy bien, la condición para un intervalo abierto es que todos los números reales que le pertenecen a X deben ser mayores que A, menores que B. En ese sentido, A y B son los límites del intervalo, pero no pertenecen a X, no son elementos de X. Solo aquellos números que están entre A y B. Lo podemos observar aquí, ¿no? El circulito que se pone en la parte superior de los límites, en este caso de A y B, nos estará indicando el circulito que A no pertenece al intervalo, B tampoco pertenece al intervalo, pero todo lo que está entre A y B es parte del intervalo. Eso es un intervalo abierto. Para el caso de un intervalo cerrado, lo vamos a denotar por corchetes en los límites del intervalo, en este caso A y B, y en este caso su representación gráfica, en el caso de A va a llevar en la parte superior un punto de A y en la parte superior de B va a llevar otro punto. Eso nos está indicando que tanto A como B son parte del intervalo, así como todos los elementos que están contenidos entre A y B también son parte del intervalo. Entonces, en la definición nos dice que todos los números reales que le pertenecen a X deben ser mayores que A o iguales que A, o menores que B o iguales que B. Entonces, esta rayita que representa la igualdad nos va a hacer que tanto A como B pertenezcan al intervalo. No así en el intervalo abierto, que no lleve esa rayita, y por consiguiente A y B no pueden ser parte del intervalo. En un intervalo semiabierto tenemos los límites A y B, y para el caso de A nos indica que hay un paréntesis, para el caso de B nos indica que hay un corchete. Entonces un intervalo semiabierto es la combinación de un paréntesis y un corchete en los límites del intervalo respectivamente, y en ese sentido nos indica que A, al tener ese circulito, no es parte del intervalo, B sí pertenece al intervalo, todos los elementos próximos a A, ¿ya?, del lado derecho, pertenecen al intervalo, y todos los que están anteriores a B y los más cercanos a B también son parte del intervalo. Es decir, el límite A no es parte del intervalo, B sí es parte del intervalo, y todos los números que están entre A y B también son parte del intervalo. Lo podemos leer en la definición de la siguiente manera: X, todos los números reales que le pertenecen a X, que son mayores que A, menores o iguales que B, son parte del intervalo. En el caso de este intervalo, podemos ver que A tiene un corchete, B tiene un paréntesis. Eso nos está indicando que A es parte del intervalo, B no es parte del intervalo, y todos los números reales que están entre A y B también son parte del intervalo. Lo podemos ver en la definición, donde dice que X es mayor que A o igual que A, y X es menor que B. Entonces todos los números reales mayores o iguales que A son parte del intervalo, y todos los números menores que B también son parte del intervalo. Lo podemos ver en esta gráfica, en la que se ilustra que en la parte superior de A, en el límite A, hay un punto, lo cual indica que es parte del intervalo. En el caso del límite B, hay un círculo, lo cual nos indica que no es parte del intervalo, y lo que está entre estos dos puntos también es parte del intervalo. En el caso de un intervalo infinito, lo podemos identificar porque uno de los límites es el punto de referencia,
¿verdad? Y ya posteriormente pues no es un límite finito, sino que se hace infinito, ¿no? Y lo podemos ver por el símbolo de infinito. ¿Ah? Si es positivo, su prolongación es a la derecha, y si es negativo, la prolongación de los números reales que le pertenecen a x será hacia la izquierda, si es negativo. Entonces, en esta condición nos dice que todos los números reales que son mayores que a son parte del intervalo. Entonces, a no pertenece al intervalo. Todos los números que quedan a la derecha de a, todos estos, son parte del intervalo, y a, por tener este circulito, al no haber aquí la igualdad, entonces a no pertenece al intervalo. En el caso de corchete a, infinito paréntesis, en este caso, podemos observar que a es un intervalo cerrado y que, por lo tanto, el límite a pertenece al intervalo. Y a partir de ahí, todos los elementos que van hacia la derecha de a y que son infinitos los números reales, son parte del intervalo. Lo podemos ver en la condición donde dice que todos los números reales mayores que a o iguales que a pertenecen al intervalo. En la representación gráfica observamos que en el límite a se marca con un punto indicando que es parte del intervalo y una flechita en la que indicamos que todos los elementos que están a la derecha de a también son parte del intervalo, y esta numeración pues es infinita. Muy bien, en el siguiente caso vemos que en esta notación b está marcada con un paréntesis, ¿verdad? Y que menos infinito también está marcado con un paréntesis. Todos los infinitos, como podrán observar, se abren o se cierran con un paréntesis. En este caso nos indica que b no pertenece al intervalo, ¿verdad? Por eso se marca en la gráfica con un circulito, y que todos los elementos que le pertenecen a x que sean menores que b serán parte del intervalo. Por eso todos los números reales que están a la izquierda de b, así lo marca la flechita, serán parte del intervalo. Por eso es que esa numeración es infinita y se va hacia negativo. En el siguiente caso, b pertenece al intervalo porque está marcado con un corchete, y de ahí todos los números que están a la izquierda de b, puesto que el infinito es negativo, entonces a la izquierda de b todos los números reales que es infinito esa numeración serán parte de este intervalo. Lo podemos ver en la definición donde dice que todos los números reales menores que b o iguales que b son parte de x. Por lo tanto, todos los elementos que están a la izquierda de b son parte del intervalo, al igual que b porque está marcado con un punto. Y por último, tenemos un intervalo infinito, ¿no? Aquí todos los números reales son parte del intervalo, y como son infinitos, esa numeración se apertura y se cierra con un paréntesis en la notación de intervalo. Aquí en esta definición podemos ver que dice que todos los números mayores que cualquier número que esté a la izquierda de un punto de referencia, ¿verdad?, serán parte del intervalo, o menores a ese punto de referencia serán parte del intervalo. La gráfica aquí está erróneamente mal expresada porque tendría que ser una recta numérica, ¿no? Entonces esta notación de intervalo representaríamos en forma gráfica como una recta numérica. Muy bien, pues hasta aquí podemos observar, ¿sí?, las diferentes condiciones para los intervalos y los tipos de intervalo. Muy bien, ahora vamos a poner en práctica lo aprendido en esta tabla de intervalos. Tenemos un ejercicio en el que nos dice: escriba las desigualdades en notación de intervalo y trace la gráfica del intervalo. Entonces la primera desigualdad es x menor que 0. Nos pide que la expresemos en notación de intervalo y que tracemos su gráfica del intervalo. Lo mismo para el ejercicio número 2, donde dice que x es menor o igual que 5. Nos pide expresarlo en notación de intervalo y posteriormente trazar su gráfica. Muy bien. Pues vamos a continuar, y ahora pues vamos a realizar el ejercicio 1 haciendo lo que nos solicita, que es
expresar en términos de notación de intervalo y trazar la gráfica correspondiente para los ejercicios ya antes mostrados. Bien, vamos a comenzar. Bueno, vamos a cerrar esta parte de aquí, el teclado ahorita no lo requerimos. Con este nos vamos a ir a esta parte en la que vamos a desplazar la vista gráfica, la vamos a mover, ahí está. Y vamos a quitar el eje vertical, ese no lo requerimos para desarrollar nuestras gráficas. Entonces en cualquier punto de este plano, con clic derecho, se van a vista gráfica, se van a eje Y y deshabilitan el eje Y, en automático desaparece. Muy bien, ahora ya tenemos el eje X, que es el que nos interesa, en el que vamos a graficar, y ahora vamos a marcar el siguiente texto. Muy bien, entonces vamos a poner aquí en el texto lo que pretendemos hacer. Bien, y nos dice: escriba la desigualdad dada en notación de intervalo y trace la gráfica. Muy bien, eso es lo que pretendemos hacer. Ahora vamos a poner nuestro primer ejercicio. Y bien, el primer ejercicio nos dice que queremos expresar en notación de intervalo la desigualdad x menor que 0. Ahí está. Entonces le vamos a dar aquí un OK para que aparezca el texto. Lo podemos mover, colocar donde nosotros queramos. Y ahora, si nos posicionamos del texto y le damos clic derecho, podemos configurar o editar. En este caso quiero configurar. Nos vamos a donde dice texto y aquí puedo ampliar el tamaño de la letra. Le voy a poner tamaño mediano para que lo puedan apreciar mejor. Voy a cerrar aquí y le voy a dar clic derecho nuevamente en el texto para editar. Y entonces lo que voy a hacer es pasar mi ejercicio en la parte de abajo. Ahí está. Muy bien, ahí ya tengo mi enunciado y mi ejercicio. Entonces lo que queremos es expresar la desigualdad, que es x menos 0, x menor que 0, en notación de intervalo y trazar su gráfica. Bien, ahora lo que vamos a hacer aquí en la parte del menú, nos vamos a ir a esta parte. Aquí le damos un clic y vamos a elegir semirrecta. Muy bien, ahora, ¿quién serán nuestros límites? En este caso solo tenemos un límite. Como tenemos solamente la constante 0, ese será mi límite B. Por consiguiente, en el punto 0 del eje X, ahí voy a poner un punto a esa altura y aparece mi semirrecta. En cualquier otro punto, una vez que lo tenga de manera horizontal o paralela con el eje X, en cualquier lugar doy un clic para que aparezca ahí un punto y fije la semirrecta. Como este punto no lo necesito, antes de deshabilitar aquí voy a quitar este cuadrito. Me voy a ir a donde está el puntero del mouse y a partir de ahí ya queda fija, ya no hay problema de que se mueva o que haga cosas raras, ¿no? Entonces ahora voy a deshabilitar el punto B, ese no lo necesito, y voy a mover esta letra que está representando a mi semirrecta. Entonces este punto A será el punto 0, que sería, este es mi punto de referencia, este sería mi límite. Ahora lo que voy a hacer es configurar. Nos vamos a configurar. Muy bien. Y vamos a nombrar a este como el límite B. Lo vamos a poner con minúscula. Muy bien. Aquí ya en automático cambia y nos vamos a ir a estilo para cambiar la forma del punto. En este caso es un intervalo semiabierto y el 0 no pertenece al intervalo, entonces vamos a ponerle aquí un circulito para indicar que el punto 0 no es parte del intervalo, ¿verdad? Cerramos aquí y podemos todavía configurar. Eso no lo hice, pero le podemos cambiar el color. Vamos a ponerle
aquí un color, vamos a poner el color rojo, ¿verdad? Y ya cerramos. Entonces toda la línea roja son elementos o números reales que le pertenecen a X. Cualquiera de estos números es menor que 0. Toda la parte roja, excepto el 0. El 0 no pertenece al intervalo. Y no pertenece al intervalo porque 0 no es menor que 0. Para que el 0 pertenezca al intervalo, tendría que tener aquí la rayita de la igualdad, ¿no? Ahí nos estaría diciendo que X debe ser menor que 0 o igual que 0. Pero en este caso, no, el 0 no pertenece al intervalo. Todos los números reales hacia donde se extiende la línea roja son parte del intervalo. Entonces, si muevo o desplazo la gráfica, vean que esa numeración pues, se vuelve prácticamente infinita, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra notación de intervalo. Entonces vamos a poner aquí notación de intervalo, ¿verdad? Y para la notación de intervalo, ¿qué vamos a utilizar? Muy bien, pues vamos a poner paréntesis, ¿sí? Porque nuestra gráfica se extiende hasta menos infinito y vamos a poner el símbolo de menos infinito. Aquí en avanzado nos vamos a donde está esta simbología. Aquí está el símbolo de infinito. Pongo por ahí mi puntero de mouse, ¿verdad? Y vamos a ver si ya me lo detecta. Bien, una disculpa, tuve un problema técnico ahí para digitalizar el texto. Entonces no me quiere marcar un símbolo, entonces lo vamos a hacer aquí en entrada. Entonces lo que vamos a hacer es poner comas. Vamos a poner el paréntesis. Vamos a poner el signo negativo y vamos a elegir el símbolo de infinito, coma 0, ¿verdad? A partir de ahí le damos un enter y lo marcamos. En el momento en que lo marcamos, ya nos aparece la notación de intervalo. Vamos a editar, así sí lo pude seleccionar. Entonces lo que vamos a hacer ahora, poner aquí notación de intervalo. Esa es mi notación de intervalo. Le voy a dar OK. Y posteriormente lo que vamos a hacer es ampliar un poquito el texto. De pequeño lo vamos a poner mediano. Ahí está. Le damos OK. Cerramos. Vamos a editar nuevamente. Y aquí está. Le damos OK. Muy bien. Pues ahí ya tenemos nuestra notación de intervalo, que es lo que nos solicita. Y tenemos nuestra representación gráfica, ¿no? En este caso, podemos observar que todos estos números reales, el menos 1, menos 2, menos 3 y todos los submúltiplos que están aquí contenidos entre los números enteros negativos, todos estos números son menores que 0. Por eso dice que después de tomar nuestra referencia 0, todos los números que quedan a la izquierda hasta infinito, ¿sí?, son los números que cumplen esta condición y que hacen que esta desigualdad sea verdadera. Muy bien, ese sería nuestro primer desarrollo de nuestro primer ejercicio. Bien, ahora en el segundo ejercicio nos dice que x es menor o igual que 5 y bueno, pues vamos a graficar esta desigualdad y vamos a expresarlo en notación de intervalo. Bien, ahora tenemos este ejemplo en el que dice que escriba la desigualdad dada en notación de intervalos y trace la gráfica para el ejercicio número 2, en el que x es menor o igual que 5. Muy bien, tenemos aquí el símbolo de la desigualdad, donde dice que x es menor que 5, pero también tenemos una rayita que nos indica que puede ser x igual que 5, ¿no? En este caso es un intervalo cerrado. Y lo que vamos a hacer es localizar el límite 5. Aquí está el 5.
En el punto 5 vamos a colocar un punto, ya que es un intervalo cerrado, lo sabemos por la desigualdad y por la igualdad que tiene aquí el símbolo. Entonces vamos a colocar en este punto un punto, ¿no? Entonces nos vamos a esta parte, buscamos semirrecta, vamos a marcar aquí con un punto y a partir de ahí vamos a prolongar la semirrecta hacia el lado izquierdo, porque dice que x debe ser menor o igual que 5 y los valores menores o iguales que 5 están a la izquierda de 5. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es quitar el punto B, ese no lo requerimos. Vamos a mover esta letra que representa a la semirrecta que acabamos de trazar, y en este caso pues sí va a ser un punto, un punto, no es un círculo el que debemos de poner en 5, porque 5 sí pertenece al intervalo, ya que 5 no es menor que 5, pero sí es igual. Entonces nos vamos aquí, nos posicionamos del punto, nos vamos a configuración, vamos a cambiar este punto por B minúscula, ahí está, ¿verdad? Y vamos a buscar el estilo del punto, lo vamos a marcar así como un punto cerrado en este caso, y vamos a marcarlo de negro, ahí está. Muy bien, entonces ahora nos posicionamos de la semirrecta, nos vamos a configuración, le vamos a cambiar el color, lo vamos a poner igual de rojo, y ahí está. Muy bien, pues ahí está la gráfica que representa a esta desigualdad, en la que observamos que en el número 5 hay un punto, lo que nos indica que es cerrado. Esto quiere decir que el 5 es un elemento de x y es parte del intervalo, ya que 5 no es menor que 5, pero sí es igual. Y como cumple esa parte, entonces 5 es parte del intervalo. Y todos los números que están a la izquierda de 5 no son iguales, pero son menores que 5. Por lo tanto, esta es la gráfica que representa a esta desigualdad, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es expresar en notación de intervalo esta representación de la desigualdad. Entonces vamos a donde dice entrada, ponemos comillas, y dentro de la comilla, bueno, lo que vamos a hacer ahora, como tiende a infinito negativo, abrimos un paréntesis, ¿verdad? Y vamos a cerrar con un corchete. Vamos a poner aquí menos infinito. Vamos a buscar el símbolo de menos infinito. Aquí está. Muy bien. Vamos a poner coma y vamos a poner 5, ¿verdad? Entonces, nada más que aquí tengo un problemita para poner el corchete. Ahorita lo ponemos. A ver, vamos a editar en esta parte y vamos a quitar el paréntesis y vamos a poner el corchete. Ahí está. Y le vamos a dar OK. Muy bien. En este caso se pone corchete porque el 5 es elemento de x, es parte del intervalo, y el infinito lo vamos a abrir o cerrar siempre con un paréntesis. Ahora vamos a ampliar el texto y vamos a ponerle aquí en texto lo vamos a poner mediano. Ahí está. Muy bien. Y vamos a editarlo, ¿verdad? Vamos a ponerle entonces que esta es la notación de intervalo. Ahí está. Muy bien. Entonces ya tenemos la notación de intervalo, que va paréntesis menos infinito, coma 5, y lo cierro con un corchete, ¿no? Entonces el corchete me está indicando que el 5 es elemento de x y que desde ahí pertenece al intervalo y desde ahí se va hacia menos infinito.
Muy bien, ahora vamos a realizar el ejercicio número 3, en el que tenemos la siguiente desigualdad. Dice que x es mayor que 8 y x es menor o igual que 10. Y igual que los anteriores, nos pide expresar la desigualdad en notación de intervalo y trazar la gráfica correspondiente. Bien, pues aquí ya tenemos el ejercicio. Entonces dice, escriba la desigualdad dada en notación de intervalo y trace la gráfica. Y aquí tenemos el ejercicio que queremos expresar en notación de intervalo y su representación gráfica, ¿no? Entonces ahora mis límites es el 8 y es el 10. Estos son mis puntos de referencia A y B. Entonces voy a mover un poquito el texto. Lo voy a mover más para acá. Ahí está bien. Y voy a desplazar toda mi gráfica. Vamos a desplazarla hasta un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Entonces desplazamos el texto otro poquito más. Ahí está bien. Y ahora la gráfica. Ahí estamos bien. Muy bien. Entonces, primero localizamos nuestros límites. En este caso, el límite A es 8 y el límite B es 10. Entonces, aquí tengo el 8 y aquí tengo el 10, respectivamente. Entonces, lo que voy a hacer es trazar un segmento de recta, ya que tengo dos puntos de referencia, un punto inicial y un punto final. Nos vamos a este punto, seleccionamos segmento y en el punto 8 vamos a marcar ahí con un punto y en el punto 10 marcamos con otro punto. Ahí está nuestra gráfica. Ahora vamos a mover el punto A, vamos a ponerlo aquí abajo, y el punto B vamos a ponerlo aquí abajito. Y F representa a X, vamos a ponerlo aquí arriba, a los elementos de X. Entonces pues vamos a cambiar aquí la letra. Vamos a poner que F es X. ¿Verdad? Vamos a ponerlo así como X. Me marca un error. No me permite hacer ese cambio. Entonces así lo vamos a dejar. Ni modo. Pero los límites que tengo aquí, estos sí los vamos a cambiar. Entonces vamos a configurarlo. Y le vamos a poner a este límite A minúscula. Tampoco me lo permite hacer. A ver, permítanme un segundito. Fallas técnicas. Vamos a ponerlo renombrar. Letra minúscula. Ahí está. Y ahora este de aquí lo vamos a renombrar. Le vamos a poner la letra B minúscula. ¿Verdad? Ahí está. Entonces ahí está nuestro intervalo. Y ahora tenemos aquí que X es mayor que A, pero no es igual. Entonces es un intervalo abierto. Entonces vamos a cambiar la configuración del punto. Nos vamos a ir a estilo y lo vamos a poner como intervalo abierto. Ahí está. Y vamos a cerrar. Muy bien, entonces aquí es un intervalo abierto, por eso se le pone un circulito en el límite A, que es 8. Y en B es un puntito, ¿verdad? Por eso lo vamos a dejar así, como intervalo cerrado, porque tiene la igualdad. En este caso nos está diciendo que B, que es el 10, 10 pertenece al intervalo, porque dice que 10 es mayor que 8. No es menor que 10, pero sí es igual. Por lo tanto, el 10 es parte del intervalo y por eso se le pone un puntito como referencia de que pertenece al intervalo. Y en el caso de A, se le pone un circulito porque el 8 no pertenece al intervalo, porque 8 no es mayor que 8. 8 es menor que 10, pero no mayor que 8. Y si alguna de las desigualdades se vuelve falsa,
Entonces, en el valor de A, que en este caso es 8, no pertenece a los elementos de X. Y bien, ¿quién serían los elementos de X? Serían todos los elementos o números reales que están entre el 8 y el 10. Y el límite B también es parte del intervalo. Entonces, esta sería la gráfica representativa. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar la notación de intervalo. Muy bien, entonces para expresar la notación de intervalo, vamos a poner paréntesis y un corchete. Paréntesis y un corchete. Antes de eso vamos a poner una comita. Y al interior de ese paréntesis vamos a poner el valor de A, que es 8. En este caso sería 8, y de ahí hasta B. Y B es 10. Vamos a poner aquí 10. Muy bien. Entonces, se le doy un Enter. Lo selecciono. Voy a modificar todavía el paréntesis por corchete. Es editar. Aquí está. Entonces lo que vamos a hacer es quitar ese paréntesis y ponerle ahí un corchete. Entonces con esta notación estoy diciendo que el 8 no pertenece al intervalo, el número inmediato superior a 8 sí, y de ahí hasta 10. Todos los números pertenecen a X. Bien, vamos a ponerle ahora aquí notación de intervalo. Ahí está. Y le vamos a dar aquí OK. Muy bien, esa sería nuestra notación de intervalo. Vamos a ampliar el texto. Vamos a texto y le vamos a poner aquí mediano. Ahí está. Ahí está, ¿no? Perfecto. Entonces, esa sería nuestra notación de intervalo y nuestro gráfico, ¿no? Entonces, esa sería la representación de la desigualdad que tenemos aquí, del ejercicio número 3. Bien, y por último tenemos el ejercicio 4, en el que nos pide encontrar la notación de intervalo de menos 2 menor o igual que X menor o igual que 4. Bien, vamos a representar su notación de intervalo y su gráfica correspondiente. Bien, entonces ahora vamos a desarrollar este ejercicio en el que dice menos 2 menor o igual que X menor o igual que 4. Como podemos observar en la desigualdad, tiene la opción de ser mayor o igual. Igual aquí, menor o igual que. Entonces, ambos límites son intervalos cerrados. Entonces, en el menos 2, que es nuestro punto de referencia, ahí vamos a poner un punto, vamos a trazar un segmento. Ahí está. Y de ahí lo prolongamos hasta el 4. Aquí está. Entonces, como podemos observar, bueno, aquí ya cometí un error, perdón. Hay que moverlo de ahí para no seguir cometiendo errores. Entonces nos vamos a acomodar estos aquí abajo, estas letras. Y ahora lo que vamos a hacer pues es ponerle aquí que este es A minúscula, es mi límite A, y este es mi límite B. Ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que tanto A como B son parte del intervalo, porque en este caso A vale menos 2, B vale 4. Entonces dice que A pertenece a X, o sea menos 2 pertenece a X, porque menos 2 no es mayor que menos 2, pero sí es igual, y menos 2 es menor que 4. Entonces se vuelve verdadera en ambas condicionales, y por consiguiente menos 2 pertenece a los elementos de X. Y en el caso de B, el 4 es mayor que menos 2, se hace verdadero en esta parte,
y 4 no es menor que 4, pero sí es igual. Entonces, como 4 es igual que 4, también es verdadera en esta condición. Y por lo tanto, tanto A como B son intervalos cerrados porque pertenecen al intervalo. Y todos los números que están entre A y B también son parte del intervalo. Entonces, la notación de intervalo quedaría así. Vamos a poner aquí que... Vamos a ver si tenemos por aquí unos corchetes. Aquí están. Vamos a ponerlo. Muy bien. Entonces el intervalo va de menos 2, a 4. Entonces ese sería nuestro intervalo. Vamos a marcarlo para que aparezca aquí como texto. Y lo vamos a editar. Muy bien, entonces vamos a poner que esta es nuestra notación de intervalo. Y que el intervalo es cerrado. Ahí está. Entonces es un intervalo cerrado. Y vamos a ampliar un poquito el tamaño del texto. Vamos a ponerlo mediano. Vamos a darle orden, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Aquí ya tenemos nuestro ejercicio terminado. Entonces este sería su gráfico. Y su notación de intervalo es corchete para los límites A y B. Y va de menos 2 a 4. Y en este caso, en la parte superior de B es un punto, no un círculo, es un punto porque es intervalo cerrado. Caso de A también es un punto porque es intervalo cerrado. Bien, pues con esto damos por concluido estos ejemplos. Espero hayan sido de utilidad y espero que sirvan para representar las desigualdades en forma de notación de intervalo y que además sepamos llevarlo a una representación gráfica. Por su atención, muchas gracias. Que tengan un excelente día.